Crónica número 1. Y ahora, ¿cómo practicar? Escuché recientemente el comentario de una persona que me dijo: todo está bien, ya recibí a Jesús como mi Salvador, pero continúo sintiéndome la misma persona. ¿Será que no ocurrió nada? Sigo queriendo las mismas cosas que me gustaban antes. ¿Cómo puedo ser cristiano de esa manera? Después de la regeneración, muchos cristianos comienzan a dudar de lo que ocurrió, porque no saben cómo proseguir o porque no notan cambios visibles en su comportamiento o en sus gustos. Por un lado surge el sentimiento extraño de que ellos quieren continuar con el Señor, pero por otro lado piensan desistir porque no ven que algo concreto ocurre o porque no se sienten animados a proseguir. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, al contrario de lo que muchos afirman, no hay necesidad de sentir nada cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor. Hay quienes exigen lágrimas, un calor en el corazón, o que sintamos que una pesada carga ha caído de nuestras espaldas. Eso incluso puede ocurrir, pero no es ninguna prueba de que Jesús entró en nuestro espíritu. La regeneración está absolutamente relacionada con la fe. La Biblia dice que necesitamos creer y nada más. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Nuestro creer se manifiesta por medio de una oración o por invocar el nombre del Señor. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Pero el énfasis siempre está en creer y nada más. Y si el comienzo de la vida cristiana ocurre por la fe, el resto de ella no se aparta de este principio. Dios habló claramente: el justo vivirá por la fe. Esto lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 17, y también es nombrado en el Antiguo Testamento en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Desde el principio hasta el final de nuestra vida con Dios, no podemos confiar en lo que nuestro corazón siente. Necesitamos vivir por la fe. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Como se dijo antes, cuando fuimos regenerados en el instante exacto en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, su vida entró en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y vivir como un cristiano es vivir simplemente según esa vida. Dios sabe muy bien que es imposible para nosotros vivir de manera agradable para Él. Y ustedes ya deben haberse dado cuenta, al igual que yo, que realmente es imposible. ¿O no es así? Por un lado deseamos vivir sin pecar, sin pensar en aquellas cosas, pero cuando menos esperamos, esto ocurre. Entonces surge un sentimiento de frustración, mezclado con un sentimiento de rabia, mezclado con el deseo de decir: esto no es para mí. Pero tú sabes que necesitas vivir de manera santa, incontaminada, sin pecado, apartado del mundo. Entonces, si Dios nos exige esto sabiendo que nunca lo lograremos, ¿no está siendo injusto? El problema está en que nosotros no entendemos a Dios. Dios nunca esperó que cumpliésemos su voluntad por nosotros mismos. Lo que Él desea es que vivamos por su vida y permitamos que Él mismo cumpla su voluntad en nosotros. Ahora, las preguntas son las siguientes. ¿Quién en la historia de la humanidad nunca pecó? ¿Quién cumplió toda la ley de Dios? ¿Y quién logró vivir apartado del mundo? ¿Quién estaba siempre en comunión con Dios? La respuesta es obvia. Solamente Jesús y nadie más. Y Dios desea que vivamos exactamente como vivió Jesús. Y ahora, ¿cómo es posible esto? Solamente si permitimos que el Cristo que recibimos viva por medio de nosotros. A esto la Biblia le llama de vivir por fe. Y vivir por fe no es esperar que el dinero que necesitamos diariamente aparezca en la hora apropiada, sino es esencialmente vivir por la vida de Dios en nosotros. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando afirmó: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esta es la receta, pero ahora, ¿cómo practicarla? En primer lugar, necesitamos tener una visión clara, una revelación profunda sobre este asunto. Puede parecer extraño al leerlo por primera vez, pero esta es la más cristalina verdad bíblica. Después es necesario alimentar la nueva vida que recibimos. Cuando nos convertimos, recordemos de que ya éramos pecadores adultos, pues nosotros nos hicimos pecadores en Adán, mientras que Jesús estaba apenas naciendo en nosotros. Ahora bien, Pablo sufría para que Cristo fuera formado en los creyentes de Galacia. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Es decir, para que Cristo madurara en aquellos cristianos y ellos vivieran totalmente por su vida. Ahora, ¿cómo alimentar a Jesús en nosotros para que Él crezca? Un alimento importantísimo es la Biblia, y el mejor contacto con ella es por medio de leer sus versículos con oración. Otro alimento muy bueno es la oración, pero no gaste su oración solamente pidiendo cosas. En primer lugar, confiese todo lo que ha ofendido al Señor.
Arrepiéntase cabalmente de cada pecado. Una vez hecho esto, ore libremente con el principal objetivo de ver al Señor, de tocar al Señor y de ser tocado por Él. En la primera parte de la oración, usted estará desocupándose de sí mismo, de sus justificaciones, de sus esfuerzos por ser un buen cristiano, y en la segunda será más y más lleno de Dios. De esta manera, espontáneamente Dios vivirá más y más por medio de usted. Volveremos a hablar de esto más adelante, pero comencemos a practicar esto ahora mismo. Crónica 1. Y ahora, ¿cómo practicar? Vivir como un cristiano es vivir simplemente por la fe, vivir por la vida de Dios que está en nosotros.